Listo, pues voy a convertir pantalla ahora mismo. Bien, ayer nos quedamos por acá. Nos quedamos por el concepto de, bueno, acá, básicamente acá, de cuánto realmente tenía que beber un atleta o qué tenía que beber. Y para eso vamos a explicar el concepto de osmosis. Bueno, cuando hablamos de osmosis, básicamente nos definimos al movimiento de las moléculas de un solvente, en ese caso principalmente agua a través de una membrana, ¿no? Que es semipermeable. En ese caso podríamos decir que es la célula, ¿no? La célula tiene una membrana y bueno, esa célula tiene su membrana y esa membrana puede ser semipermeable. Entonces, puede ser que desde una zona con menor concentración de solutos hacia otra con una mayor concentración. Este proceso pues ocurre de manera natural con el fin de equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. En el cuerpo humano, sabemos que las membranas de la célula cumplen con diferentes funciones. Esa membrana es como la encargada, por así decir, de regular la entrada y salida de agua para mantener el equilibrio. Así como lo mencionábamos en la clase de carbohidratos y hablamos de que la célula permite la entrada de glucosa para que pueda ser utilizada como fuente de energía. De igual forma, la célula o la membrana cumple con esta función, ¿no? Regula la entrada y la salida de agua para que se pueda mantener homeostasis. En el contexto de hidratación deportiva, pues este concepto, permítame que se me movió, este principio es fundamental, ¿ok? Cuando un atleta, por ejemplo, consume agua o bebidas con electrolitos, el movimiento de líquidos hacia dentro de las células depende de la concentración elevada de los solutos como ser sodio, potasio, glucosa y otros minerales en la sangre y en el líquido intracelular. Por ejemplo, la creatina tiene esa particularidad. La creatina, cuando uno empieza a consumir creatina, uno aumenta peso. Y eso creo que es una de las preguntas más comunes que hacen las personas cuando desean comenzar a usar creatina, que es un suplemento muy popular y muy consumido, tanto en las personas que practican actividad física y hoy en día hay muchas personas usando creatina sin ser activas, ¿no? Gente que utiliza creatina por cuestiones de salud. Entonces, la creatina puede producir una retención de agua, ¿no? Y es que hace que la célula retenga líquido, ¿ok? Entonces, como que la célula se ve influenciada y lo que hace la célula es que se hincha, ¿no? Entonces trabaja mucho mejor o mucho más eficiente cuando está hinchada. Por eso es que usted puede sentir un beneficio significativo cuando comienza a usar este suplemento. Entonces, por ejemplo, hay diferentes tipos de bebidas. Ustedes van a encontrar en el mercado bebidas hipotónicas, que son aquellas que tienen menos solutos que el plasma sanguíneo, ¿no? Bebidas isotónicas, que más, estas bebidas lo que hacen es que equilibran, por así decirlo, la absorción. Es decir, hay una concentración igual tanto de solutos en sangre como al interior de la célula y se produce como un equilibrio. Y también las hipertónicas, ¿no? Que puede provocar una salida de agua o deshidrata la célula, como el caso de la Coca-Cola, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la tendencia natural de esas moléculas de agua, ¿no? Lo que hace que se mueven. Se necesita equilibrar esa concentración, ¿no? Por eso es muy importante el tipo de bebida que se utiliza, ¿ok? Porque esas bebidas, como les comentaba en la clase de ayer, esas bebidas deportivas fueron creadas en el laboratorio, en un laboratorio. No fueron creadas improvisando, ni son bebidas que se tienen que utilizar de uso común, solo porque sí, no fueron creadas con un propósito, ¿no? Y es precisamente el tema de rehidratación. Son bebidas que están bien formuladas. Por ejemplo, después de un entrenamiento intenso en el que usted pierde una gran cantidad de sudor, y además de sudor pierde electrolitos como sodio, potasio. Con una simple ingesta de agua puede ser que no sea suficiente. De hecho, se puede requerir una bebida que contenga solutos para evitar la dilución excesiva de la sangre y facilitar la absorción. Entonces, los atletas deben elegir bebidas deportivas con concentraciones adecuadas de electrolitos y carbohidratos para que se pueda optimizar la absorción, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos el concepto de tonicidad.
para que miren un poquito acerca de qué les estoy hablando. Aquí ustedes pueden ver la tonicidad, pues esto se refiere a la presión osmótica efectiva que ejerce una solución en comparación con el plasma sanguíneo. ¿No? Dicho de manera sencilla, es la capacidad de una bebida o líquido de mover agua hacia adentro o fuera de la célula. Y ese concepto es muy clave en en el tema de hidratación deportiva, ¿no? Porque determina si una bebida realmente hidrata o mantiene el equilibrio o incluso deshidrata. Ahí se pueden ver la célula deshidratada por completo, tiene una apariencia como que la célula como que se deshincha, ¿no? Eso puede ser por una solución hipertónica, ¿no? Que de repente tiene más solutos que el plasma, es decir, muchos azúcares o muchos sales. ¿Qué va a pasar con la célula? No, el agua sale de la célula, ahí vemos, y eso puede deshidratar, hace que la célula se encoja. ¿Cuál puede ser un ejemplo de eso? Pueden ser jugos concentrados con exceso de glucosa, puede ser que sean refrescos o bebidas energéticas muy azucaradas, ¿no? En deportes no es recomendable, ¿no? Que se consuman ese tipo de bebidas hipertónicas en cantidades excesivas porque sí producir malestar estomacal y retrasa la hidratación. Con el tema de la solución isotónica, ahí vemos que las células, bueno, se refiere a una concentración igual, tanto de solutos como sales y azúcares, tanto en el plasma, ¿no? Dentro de la célula como en el plasma. Entonces, ¿qué pasa en la célula? ¿No? El agua entra a la célula, ahí se pueden ver, y sale de forma equilibrada y mantiene ese volumen celular. Por ejemplo, la mayoría de las bebidas comerciales, y bueno, las más recomendadas durante el ejercicio van a ser las que hidratan, ¿no? Y reponen energía sin alterar el equilibrio celular. Ahí vemos las soluciones hipotónicas, ¿no? Que son las que tienen menos soluto que el plasma, y el agua entre la célula, ¿no? Y vemos cómo se hincha. Ahí vemos que se hincha. Un ejemplo puede ser el agua pura o bebidas que están muy diluidas, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la composición de los líquidos corporales, ya sabemos que el cuerpo humano mantiene un equilibrio muy fino entre los electrolitos del plasma, el líquido intracelular y el sudor. De hecho, durante el ejercicio, ese balance se puede alterar, ya que a través del sudor nosotros perdemos una cantidad significativa de agua, de sodio y de cloro. ¿No? Eso afecta el rendimiento deportivo y la salud. Entonces, ahí vemos que el sodio, por ejemplo, en sudor tiene una concentración de aproximadamente unos 20 a 80 milimoles por litro. En plasma puede llegar a 130 a 155 milimoles por litro. Incluso en el interior de la célula llega a 10 milimoles por litro, ¿no? Entonces, es a nivel de importancia en el tema de hidratación, es el principal electrolito, ¿no? Que se pierde durante el sudor porque regula el equilibrio de los líquidos y la transmisión nerviosa. En casos de deficiencia podemos producir una deshidratación, calambres, mareos o simplemente una disminución del rendimiento. También en el tema del potasio, ahí vemos que el potasio también puede estar en una concentración de 4 a 8 milimoles por litro en sudor. En plasma puede estar entre 2,2 a 5,5 y en el interior de la célula a 150 milimoles por litros, ¿no? Este mantiene la contracción muscular y el ritmo cardíaco. Si tenemos una pérdida significativa de potasio, vamos a experimentar fatiga muscular, debilidad y arritmia. Y finalmente el cloro. Ahí vemos que el cloro, ¿verdad? Está en una concentración de 20 a 60 milimoles por litro en sudor, plasma de 96 a 110 y finalmente en la célula en concentraciones de 8. Siempre acompañada al sodio, sirve para mantener el equilibrio de cargas eléctricas. Su pérdida va completamente de la mano con el sodio, ¿no? Y eso puede contribuir por completo a que haya un desequilibrio hídrico y a que aparezcan los famosos calambres. Entonces, ahí tenemos las bebidas deportivas y las energéticas. Cuando hablamos de bebidas deportivas, estamos hablando de una composición muy distinta a la de una bebida energética. La bebida deportiva tiene una composición de agua, de carbohidratos, normalmente están en una concentración de 0 a 8%. Además de eso, contiene electrolitos como sodio, potasio y cloro. Las características, pues, es que son bebidas que están basadas en ciencia. Fueron creadas en laboratorios de fisiología
con una fórmula que está completamente diseñada para hidratar y además de eso reponer lo que se pierde cuando sudamos. Favorece el rendimiento y la recuperación. ¿De que hay evidencia científica? Por supuesto que existe evidencia científica de sobra para argumentar que las bebidas deportivas sí funcionan, que fueron creadas especialmente para atletas y los beneficios en el deporte son muchos, como por ejemplo aumenta la palatividad, es decir, ese sabor agradable que invita al atleta a beber más. ¿Ok? Estimula la sensación de sed, evitando que el deportista deje de hidratarse. Además, previene la hiponatremia. Cuando se baja demasiado el sodio en sangre por exceso de agua sin electrolitos. Mejora la velocidad de absorción de agua en el intestino también. Tienen unas cantidades a propósito de glucosa. Por ejemplo, pueden tener o usan un solo tipo de carbohidratos. Bueno, algunas usan diferentes tipos de carbohidratos, dependiendo del objetivo con el que yo voy a trabajar. Si es un atleta que va a entrenar em, o que va a ser una competición no larga duración, yo voy a decidir qué tipo de carbohidrato le voy a dar a mi atleta, si únicamente glucosa o voy a hacer una mezcla de fructosa con glucosa, que ambos tipos de carbohidratos tienen una cinética de absorción mucho mayor a nivel digestivo. Bueno, en comparación a las bebidas energéticas, sí, están compuestas por agua, también tienen carbohidratos, usualmente en una concentración excesiva. Realmente una bebida como un Red Bull o un Monster pueden contener hasta 46 gramos de azúcar, que es una cantidad excesiva, ¿no? Además de eso, aportan cafeína. Esas bebidas energéticas, bueno, pueden ir desde concentraciones muy bajas a concentraciones muy altas. Por ejemplo, hay un sinfín de bebidas energéticas. Si ustedes se meten a Amazon y buscan cuáles son las bebidas energéticas más vendidas, ahí van a encontrar a Red Bull, a Amazon, perdón, a Red Bull, a Monster. em, y hay otras bebidas, ¿no? Que han ido saliendo, que, bueno, últimamente se han popularizado demasiado las bebidas energéticas. Hay diferentes marcas, pero bueno, hay como un ranking de bebidas energéticas más vendidas. De hecho, lo voy a buscar ahorita. Vamos a ver si me aparece. En Amazon se puede visualizar cuáles son las bebidas energéticas más vendidas. Vamos a ver acá. Hay desde las más comerciales a unas bebidas que, bueno, pues han salido tantas opciones. Las voy a compartir pantalla. No sé si han tenido la oportunidad de probarlas, pero bueno, son muy buenas, solamente que sí pueden producir como una especie de adicción. Todo lo que tiene cafeína puede producir una especie de adicción. Ahí ustedes pueden ver las Monster. Vemos ahí que Celsius, no sé si conocen Celsius, pero Celsius, wow, desde que comenzó a patrocinar, creo que patrocina Fórmula 1 o un equipo de fútbol, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero desde que comenzó, o NBA, no recuerdo exactamente, pero desde que comenzó a patrocinar a esos equipos, Celsius es de las bebidas más vendidas, ¿no? Y la verdad que Celsius es muy buena. Usted, bueno, si usted revisa la parte de atrás, lo único que como que tiene vitaminas, tiene B12 y eso puede producir brotes de acné, sobre todo en mujeres, ¿no? La Ghost también es una de las más vendidas. Prime también, Mr. Beast sacó su bebida energética. Ahí vemos que Monster también, esa marca Bloom, que ahorita está demasiado fuerte desde que fue comprada la marca por Nutrabol, se convirtió en una de las marcas, bueno, de una de las marcas más fuertes de suplementación en Estados Unidos. Y fue una marca que fue creada por una mujer. La crearon hace como 5 años en pandemia, creo, y fue comprada por Nutrabol, que es un consorcio de suplementación que trabaja con diferentes marcas, ¿no? Ahí vemos Van también, que se volvió muy famoso en pandemia. Em, y bueno, hay tantas bebidas, ¿no? Monster, Red Bull, que es de las más vendidas. Hay tantas opciones en el mercado. em, pero bueno, las más comunes que ustedes van a encontrar casi siempre van a ser Celsius, Red Bull, Monster, que crearon sus versiones sin azúcar. em, Van también es famosísima, Boone es famosísima también. Hay diferentes opciones. Prime también, las de Seaboom también, que son muy fuertes realmente. Las de este actor, que no recuerdo cómo se llama, pero que le llaman La Roca, ¿no? Que tiene su marca de bebidas energéticas también.
y ha sido un negocio millonario. De hecho, ¿cómo se llama? El rubro de las bebidas energéticas es una industria que ha crecido demasiado en los últimos años. Y bueno, ya ustedes pueden ver, ¿no? Alguien que crea una marca de suplementación o que se dedica a eso se vuelve millonario en Estados Unidos. Y tienen cafeína. Esas bebidas tienen cafeína, van desde los 40 miligramos hasta los 350 miligramos de cafeína. ¿No? Que pueden ser dosis excesivas dependiendo del peso de la persona. Contienen taurina también, contienen vitaminas del grupo B y las características es que muchas veces están basadas en experiencias y no realmente en la reposición fisiológica de hidratación. O sea, si lo vamos del concepto de hidratación, sí pueden estimular el sistema nervioso, lo hacen a través de hormonas catecolaminas, ¿no? Porque liberan epinefrina, norepinefrina, adrenalina, y ¿cómo se llama? Una liberación de esas hormonas que pueden producir sensación de euforia, ¿no? La cafeína tarda aproximadamente unas 9 horas, dependiendo del metabolismo de cada persona, de salir de sangre. Creo que tienen micrófonos encendidos. Voy a apagarlos. Ahí está. Los voy a dejar apagados para que no los puedan encender. Ahí está. Los encienden si tienen comentarios al final. Bien, les decía de esas bebidas, ¿no? Que tienen dosis de cafeína muy altas. La cafeína tiene la particularidad de que, bueno, pues puede producir en dosis excesiva, pueden producir incluso hasta la muerte. Dosis de 9 miligramos por kilo puede ser mortal. De hecho, hay gente que se ha muerto, ha fallecido por consumir cantidades excesivas de bebidas energéticas. Si ustedes me preguntan a mí qué pienso de las bebidas energéticas, pues yo pienso que depende de cómo uno las use. ¿Verdad? Una bebida te puede matar, pero también te puede dar energía. En el contexto del deporte tiene varios estudios y se ha visto algunos positivos, ¿no? Como puede mejorar el estado de alerta, puede mejorar el tema de la energía, porque obviamente te da energía, es energía inmediata, cafeína en sangre, pero bueno, cuando se consumen en dosis excesivas sí pueden producir efectos secundarios, pueden producir ansiedad, depresión, insomnio incluso, no hay que saberles usar. Y lo más importante siempre es conocer la cantidad de cafeína que mi cuerpo puede tolerar. Eso es muy importante, ¿no? La dosis de cafeína óptima puede ir de 3 miligramos a 6 miligramos por kilo. De hecho, la cafeína se considera em, un suplemento ergogénico y está en la categoría A de los productos que funcionan, es decir, producen efectos ergogénicos. Solo es saber utilizar las bebidas, ¿no? ¿Qué cantidad de bebidas yo puedo consumir? En el deporte se ha visto que puede aumentar el estado de alerta, la vigilia, pero no repone electrolitos, no hidrata de forma efectiva. Incluso el exceso de cafeína puede tener un efecto diurético, ¿no? Ligero. Altas cantidades de azúcar también pueden retrasar el vaciado gástrico y causar ese malestar estomacal. En exceso pueden producir nerviosismo, taquicardia, insomnio. ¿Verdad? No son recomendables para hidratar durante la práctica deportiva. Se pueden usar con precaución en contextos de fatiga mental. Por ejemplo, si tenés que trabajar o tenés un trabajo nocturno, pero jamás puede sustituir el rol de una bebida deportiva, que son cosas completamente distintas. Cuando hablamos de bebida deportiva, pues estamos hablando de ciencia, de rehidratación, de electrolitos, energía rápida. Y cuando hablamos de bebidas energéticas, estamos hablando de estímulo, estamos hablando de alerta, cafeína, pero sin reposición real de lo que el cuerpo pierde mientras se practica actividad física, ¿no? Entonces, realmente las bebidas deportivas no solamente reponen agua, em, el agua que se perdió por el sudor, sino que están diseñadas para aportar electrolitos y carbohidratos en cantidades específicas que favorecen el rendimiento, ¿no? El sodio y estos electrolitos se añaden no únicamente para reemplazar pérdidas, sino también porque generan beneficios fisiológicos importantes, como por ejemplo, ya les dije que mejora la palatividad, el tema de la sed, no, es muy importante el tema de los factores que tenemos que considerar siempre cuando vamos a hidratar, ¿ok? A un atleta. Entonces, hay que considerar la intensidad, la duración de la actividad física, ¿no? A mayor duración e intensidad, es probable que se utilicen mayor cantidad de carbohidratos y electrolitos. Las condiciones ambientales, también cuando hay calor, cuando hay humedad.
las pérdidas de sudor son mucho mayores. Las características individuales, ¿no? Todos los atletas tienen un perfil de sudor completamente distinto, ¿no? Algunos pierden más sodio que otros, el vaciamiento gástrico, ¿no? Las bebidas que están muy concentradas en azúcar van a retrasar el tema de la digestión y pueden causar molestias. Además de eso, la absorción intestinal, no depende de la concentración de carbohidratos, electrolitos. Lo ideal es mantener soluciones isotónicas. Entonces, bueno, ahí vemos esas recomendaciones de carbohidratos que fueron propuestas por Asker Drup, que es un científico, ¿verdad? Ya les he mencionado, les he hablado de él. Tiene muy buenos libros. Si les gusta leer de nutrición, pues les recomiendo que vayan a leer libros de Asker. Y bueno, pues recordemos que la cantidad y el tipo de carbohidratos varían según la duración del ejercicio. Ahí vemos que 30 a 75 minutos, pequeñas cantidades de carbohidratos o incluso enjuagues bucales de carbohidratos. em, Van a estimular esos receptores y mejoran el rendimiento. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividad pueden ser 30 a 75 minutos? De repente, no sé, voy a correr 10 kilómetros, quizás en 10 kilómetros voy a hacer esos 10 kilómetros en menos de una hora. Entonces, bueno, no voy a necesitar comer, no necesito alimentarme, porque solo voy a hacer 10 kilómetros una hora. Es probable que no necesite alimentarme, únicamente necesite consumir, no sé, de repente me basta con ir a la competencia con las reservas de glucógeno llenas, que es muy probable que un atleta, si va a una competencia de 10 kilómetros y ha comido muy bien y ha cargado las reservas de carbohidrato, de glucógeno, una noche previo el entrenamiento, es probable que las reservas de carbohidratos estén llenas, ¿no? Entonces, bueno, va a la competencia y va con sus reservas de carbohidratos musculares repletadas. Y de repente la persona comió bien 5 horas previo al ejercicio, ¿no? Y también lleva las reservas de carbohidrato a nivel hepático a tope, ¿no? Entonces, probablemente esa persona no necesita alimentarse durante la competencia, simplemente necesita hacer pequeños enjuagues bucales. Ok, es decir, yo voy a llenar mi boca con una solución de hidratación, puede ser un Gatorade, un Powerade, ¿no? Voy a hacer enjuagues con mi boca y voy a escupir la bebida, ¿no? No hay como que tanto beneficio en comer, realmente no es necesario. Y bueno, pues se ha visto que puede mejorar o estimular algunos receptores a nivel cerebral que pueden estimular el rendimiento, aumentar el rendimiento un 2%. Cuando hablamos de actividad de 1 o 2 horas, 30 horas es más que suficiente, ¿no? Puede ser que necesitamos bebidas deportivas con glucosa o una mezcla. Si la actividad va hasta las 2 horas, ¿no? 1 hora como mínimo, dos como máximo. Yo puedo consumir 30 gramos de carbohidratos, en este caso puede ser ya sea que decida utilizar glucosa o fructosa, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, pues puedo usar bebidas deportivas o puedo usar mezclas, tanto de glucosa como de fructosa. Si yo sé que voy a hacer actividades horas como mínimo, 3 horas como máximo, yo necesito consumir 60 gramos de carbohidratos por hora, ¿no? Aquí podemos usar una combinación de carbohidratos, ya sea glucosa con fructosa, porque em, aquí necesitamos, ¿no? El tema o se necesita tomar en cuenta el tema de los transportadores a nivel intestinal, ya lo vamos a ver más adelante. Y más de 2,5 horas, actividades que van hasta, no sé, de repente 5 horas, 6 horas, hay que consumir alrededor de 90 gramos por hora, ¿no? Que es completamente imprescindible el uso de carbohidratos transportables, porque es un solo tipo, si usamos un solo tipo de carbohidrato, es decir, si yo voy a cargar 90 gramos de carbohidrato durante esas 5 horas, yo voy a saturar mis transportadores a nivel intestinal. No es muy importante el tema de qué tipo de carbohidrato, qué tipo de bebida, qué tipo de gel deportivo, qué tipo de barra deportiva voy a usar. Entonces, el entrenamiento nutricional de un atleta es completamente esencial. El atleta no puede improvisar en la competencia, tiene que ir completamente preparado. No puede improvisar, tiene que adaptarse al entrenamiento, a la nutrición durante el entrenamiento, ¿no? Porque el intestino se adapta con la práctica a tolerar, a absorber mejor esa cantidad de carbohidratos. Así que el atleta tiene que practicar, tiene que simular condiciones parecidas a la de la competencia unos días previos a su carrera.
¿no? Y el tema del vaciado gástrico sí importa. De hecho, es un proceso por el cual los líquidos y alimentos pasan desde el estómago hacia el intestino delgado, que es el encargado de absorber nutrientes y agua. Si el vaciamiento gástrico es rápido, entonces la bebida llega antes al intestino y el cuerpo se hidrata mucho más rápido. Si el tránsito es lento, el líquido se queda en el estómago, ¿no? Y eso puede causar sensación de pesadez, náuseas, dolor abdominal y retrasa el tema de la hidratación. Entonces, sí importa el tema de la concentración de carbohidratos en las bebidas. Por ejemplo, una concentración de 6 a 8% de carbohidratos significa que el vaciamiento es rápido y eficiente, ¿ok? Ahora bien, si tengo una concentración de 8% de carbohidratos, enlentece el vaciado ya que el estómago percibe la bebida como un poco más densa y la libera más despacio. Por ejemplo, si usamos jugos muy concentrados o refrescos pueden retrasar el vaciamiento gástrico. Y vemos ahí que las bebidas a un 10% tienen, o bueno, cuando se consumen esa cantidad de carbohidratos, el vaciado gástrico es muchísimo más lento, ¿no? Se vuelve como muy denso. Entonces, realmente sí importa la cantidad de bebida que se consume, no el volumen que se ingiere. Si consumimos una cantidad moderada, pero constante, podemos favorecer el vaciado. No tomar demasiado líquido de golpe realmente puede retrasar y puede retrasar el vaciado gástrico y además de eso puede dar mucho malestar. La temperatura de la bebida es fundamental. Realmente bebidas frías con una temperatura de 10 a 15 grados favorecen que se vacíe haya vaciamiento gástrico y se tolera mucho mejor. Además, la intensidad del ejercicio también. Ejercicios de intensidad muy alta, por ejemplo, correr al máximo, reduce el flujo de sangre al estómago y hace que el vaciado gástrico se vuelva mucho más lento. Cuando hacemos actividad física moderada, el vaciado gástrico se mantiene estable. Entonces, sí es importante en el deporte, no, si la bebida se queda mucho tiempo en el estómago, el agua y los nutrientes tardan demasiado tiempo en llegar a la sangre y al músculo. Entonces, realmente las bebidas deportivas sí están diseñadas con una concentración justa, a propósito de carbohidratos y electrolitos, que andan buscando lograr un balance, porque te dan energía, mantienen el vaciado gástrico y evitan malestares digestivos, ¿no? Entonces, realmente sí importa el tema de qué bebida voy a escoger en la competencia. Y bueno, pues ahí hablamos de la absorción intestinal, ¿no? El intestino tiene una capacidad limitada de absorber. Es decir, bueno, vamos a terminar la presentación de carbohidratos. Vamos a hablar de que el atleta tiene que alimentarse durante la competencia. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hay que considerar el tema de los transportadores. No, aquí vemos esta gráfica que también fue propuesta por Asfer Jukenroth, en donde los científicos se dieron cuenta que tenemos una capacidad limitada de absorber glucosa. Por ejemplo, em, vemos al GLUT5. GLUT5 transporta fructosa. Aquí lo podemos ver, ¿no? Es el encargado de transportar fructosa. Y bueno, pues GLUT2 es el encargado de transportar glucosa y galactosa. Además de eso, depende por completo del sodio. Entonces, ¿qué pasa cuando esos transportadores o cuando la capacidad de transportar una sustancia se satura? ¿No? Recordemos o hagamos memoria, ¿no? De los ácidos grasos. Recuerdan que los ácidos grasos tienen que salir de la célula, en este caso del adipocito, y además de eso tiene que pasar por una ruta de transporte que es un poco compleja. Entonces, para que eso ocurra, tiene que ser transportada por una proteína. Recuerden que el ácido graso, antes de entrar a la sangre, se une a la albúmina. Y la albúmina va a ser la encargada de llevarla directamente a la mitocondria. Una vez que ingresa, este ácido graso se une a otras proteínas que son transportadores de ácidos grasos, ¿no? Entonces, de igual forma, aquí necesitamos un transportador. Vemos que fructosa y glucosa tienen un diferente transportador, ¿ok? No comparten el mismo transportador. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando un transportador agarra cierta cantidad de glucosa, por ejemplo, es la cantidad máxima de glucosa que puede cargar. Es como, por ejemplo, si tuviésemos que salvar a
como a alguien, ¿no? De repente hay se va a hundir un barco, ¿no? Y llegan barcos de rescate a querer llevar, o balsas pequeñas de rescate, a querer llevar personas para poder llevarlas a un lugar cercano, a un muelle, qué sé yo, ¿no? Esos botes pequeños tienen una capacidad de transportar limitada. No puede ser que puedan llevar 5 personas o 10 personas y eso, ¿no? Entonces tienen que ir, navegar, llevar las personas, bajarlas y volver. Lo mismo pasa con estos transportadores. Tienen una capacidad limitada de transportar glucosa y fructosa. ¿Ok? La fructosa tiene la capacidad de ser transportada con 30 gramos por hora. O sea que eso es lo máximo que tu cuerpo tu intestino puede absorber por hora de fructosa, de 30 gramos por hora, es lo máximo. Y con glucosa la capacidad de transporte es mucho más, ¿ok? Podríamos decir que el transportador de glucosa es un barco más grande, ¿no? Tiene más espacio, de repente tiene algunos compartimientos donde puede guardar más glucosa. Y la fructosa pues tiene una capacidad de transporte más limitada, entonces se necesitan 30 gramos de fructosa para que el transportador se sature, a diferencia de la glucosa, ¿no? Que se necesitan aproximadamente unos 60. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo que darle a mi atleta 90 gramos de carbohidratos? Yo tengo que mezclar. Tendría que darle 60 de glucosa y 30 de fructosa para que pudiéramos darle al atleta esos 90 gramos de carbohidratos por hora, que es lo que necesita para poder mantener constantes las condiciones de energía durante la actividad física, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? El tema de el vaciado gástrico. Y bueno, pues ya solo nos quedan, sí, ya nos queda muy poco contenido. Y bueno, pues la bebida ideal realmente tiene que ser una bebida que tenga buen sabor, ¿ok? Para que el deportista quiera beberla. Ya hemos dicho que practicar actividad física alta intensidad no da sed muchas veces, ¿no? Ya tenemos sed cuando estamos deshidratados, pero por lo contrario, cuando vamos corriendo y necesitamos llegar a la meta o estamos pensando en el tiempo, no tenemos como la cabeza pensando en la cantidad de líquido que tengo que ingerir. No pensamos en comer ni beber. Entonces, es muy importante que la vida tenga buen sabor para que el deportista realmente quiera beberla. El tema de las molestias gastrointestinales es bien común en los atletas. De hecho, hay un fenómeno que se conoce en el mundo del deporte como intestino del atleta. No, sí existe el intestino del atleta, ¿no? Y parece ser que eso es muy común, realmente es muy común ver a los atletas con problemas digestivos. Pasa mucho que consumen grandes cantidades de carbohidratos y los carbohidratos consumidos en exceso pueden producir una fermentación colónica. Eso es muy, muy común, sobre todo, además que se ha visto que el intestino del atleta puede ser un poco permeable. Es decir, son personas que practican, ¿no? El ejercicio cuando se lleva a tope, cuando hacemos actividad física, alta intensidad, que no es saludable, pero sabemos que practicar ejercicio de alta intensidad puede producir oxidación, ¿no? En lugar de mejorar, puede producir un tipo de oxidación. Todo en exceso es malo. Y los deportistas, pues por eso es que muchos tienen efectos secundarios una vez que se retiran. Ustedes ven a una atleta que practica triatlón y se ve envejecida. Busquen en Google atletas o triatletas de Kona y ustedes van a verle la piel y el rostro envejecido, ¿no? Y eso por el alto estrés. De hecho, está comprobado que los atletas son personas estresadas constantemente. Siempre están estresados, siempre puede ser que estén de mal humor, porque están sometidas a altos niveles de estrés, tanto mental como físico, ¿no? Entonces, hay un fenómeno, ¿no? Que hace que el intestino se vuelva permeable. De hecho, la membrana del intestino, como que es como un pascón, ¿no? Cuando ustedes tiran algo a un pascón, ustedes saben que el pascón tiene unos hoyitos muy chiquititos, ¿no? Y permite el paso de agua. Lo mismo pasa con la membrana intestinal o con esa capita, ¿no? Que divide, ¿no? Que hace una división. ¿Qué pasa cuando la membrana está permeable o cuando hay ruptura en esa membrana, que son diminutas? Pasan sustancias que no tienen que pasar, ¿no? Y son sustancias que inflaman y pueden producir inflamación y esas sustancias van a sangre y a los tejidos, ¿no? Por eso tenemos este fenómeno de que el intestino del atleta es permeable.
Y es muy común que experimenten gases, inflamación o que tengan episodios de diarrea, por ejemplo, cuando van a competir. Es muy común que algunos se retiren. De hecho, en los Juegos Olímpicos es muy común ver eso, que los atletas se retiren de las competiciones por problemas estomacales, diarrea. He visto muchos en los Juegos Olímpicos que se retiran por cosas que realmente se pueden evitar a través de una buena alimentación. De repente ese día los atletas comieron demasiada fruta o de repente su entrenador no consideró que tenía que darles, no sé, cierta bebida deportiva y le dimos demasiada fructosa y saturamos los transportadores y producimos una fermentación. La fructosa tiene una capacidad de ser fermentada a nivel colónico muy rápido. No, porque son carbohidratos simples, y cuando llegan al intestino grueso, que en ese caso es el colon, hay una cepa de bacterias, hay una multitud de bacterias, ¿no? El colon es como que es como una ciudad más, ¿no? Hay bacterias buenas y bacterias malas. Estas bacterias buenas se alimentan, bacterias, perdón, se alimentan de los restos de comida que no fueron procesados o digeridos en el intestino, y hay una fermentación colónica acelerada, y eso va a producir que hayan diarrea o gases, ¿no? Y la fructosa tiene la particularidad de que atrae agua a nivel luminal y puede producir diarrea. No hay que determinar el tema de el vaciamiento gástrico, no la capacidad de absorción de una bebida también. Hay que proporcionar la energía al atleta, que puede ser a través de carbohidratos en la concentración adecuada. Además de eso, se puede estimular el consumo de los líquidos en los atletas. em, Teniendo una bebida, no que tenga una cantidad correcta de sodio, que tenga sabor agradable y que la temperatura esté fresca. No va a ser igual el deseo de beberte un atleta con una bebida caliente, una bebida al tiempo, con una bebida fría. ¿No? Y post ejercicio, las recomendaciones siempre van a ser reponer el líquido que se perdió. De hecho, se recomienda ingerir 1,5 litros de líquido por cada kilo de peso corporal que se perdió durante la actividad física. Es decir, si un atleta pierde 2 kilos en una sesión, debe reponer unos 3 litros de líquido, ¿no? Todo eso pues se utiliza porque no todo lo ingerido se retiene. Recuerden que hay una parte que se elimina por la orina. Además de eso, se tiene que incluir sodio, ¿no? Porque ayuda a retener el agua que ingerimos y evita una deshidratación, ¿no? Las bebidas deportivas o el agua acompañada de alimentos salados son opciones efectivas. Además de eso, los carbohidratos son fundamentales. Realmente creo que lo primero que tiene que hacer un atleta después de terminar una competencia es beber una bebida deportiva. Creo que sería la mejor opción porque estamos reponiendo electrolitos, hidratando y además de ello estamos aportando carbohidratos. El atleta necesita recuperarse lo antes posible. O sea, el atleta para su competencia y tiene que comer. Ya sea que quiera comer o no quiera comer, tiene que hacerlo. No retrasar el aporte de carbohidratos después de una competencia pone a mi atleta en riesgo de tener una lesión o de que no se recupere correctamente. Y no queremos eso, ¿no? Entonces, combinar la hidratación con los carbohidratos favorece el medio de absorción, ¿no? Y hay una reposición energética e hídrica. Recomendaciones, pues 24 horas antes de consumir dietas nutricionalmente equilibradas y bebidas fluidas adecuadas, ¿ok? Antes de una competencia tengo que tener un protocolo de alimentación previo a la competencia, tanto de hidratación como de alimentación. Se recomienda beber de 6 a 8 ml de líquidos por cada kilo de peso corporal 2 horas antes del ejercicio. Las bebidas con sodio o de repente probar snacks salados ayuda a estimular la sed. Durante el ejercicio, los deportistas deberían de comenzar a beber pronto y a intervalos regulares, no para prevenir la deshidratación excesiva, reducción de ese peso corporal mayor de 2%. Ok, si mi atleta ya tiene sed, probablemente ya es hidratado. Es necesario comenzar la hidratación cuanto antes. Antes de que el atleta sienta sed, yo tengo que hidratarlo, ¿no? Y es muy importante individualizar los protocolos de reposición de fluidos. Tiene que ser completamente individualizado, ya que depende del ritmo de sudoración de cada persona, la importancia, ¿no?, de consumir líquidos fríos que tengan un buen sabor, sobre todo para que tenga una buena palatabilidad y promover la reposición de fluidos. Además de eso, se recomienda añadir una cantidad adecuada de carbohidratos, el aporte de carbohidratos, sobre todo en ejercicios de alta intensidad, que van a más de 90 minutos, va a ser crucial para que mi atleta no se deshidrate.
ni que tampoco tenga una depresión de glucógeno, ¿no? Y la importancia, ¿no?, de consumir después del entrenamiento, ¿no? 1,5 litros de líquido si hemos perdido peso corporal. Y bueno, pues aquí termina la presentación de hidratación. Voy a dejar de compartir pantalla. Si tienen consultas, dudas, comentarios, voy a permitir que abran los micrófonos. Adelante, siguen con gusto. Hola, sí, me quedó una duda de ayer, ¿verdad? Estábamos cuando hablamos de lo de que en un ambiente húmedo es más difícil que el atleta sude, entonces ocurren malos golpes de calor, ¿verdad? En esos casos. Y me hace Claro. recordar, ¿verdad? Yo fui médico en una competencia de natación y la verdad es que yo he visto otras competencias y nunca vi una donde tuviera tanto golpe de calor como en una de natación a la que nunca había estado. Entonces, en esos casos de esos pacientes, ¿verdad? De que pues están en un ambiente húmedo, o sea, ¿cómo manejamos nosotros la hidratación? Tiene que estar haciendo constantemente durante el, Realmente sí. durante, ajá, Si son porque como, climas húmedos. sí, como no van a estar sudando porque están metidos en la piscina, esa es la duda, ¿cómo va a ser la hidratación con ellos? Bueno, mire, si son, recuerde que también con la natación, eso depende de las pruebas. Recuerde que natación, por lo general, son actividades que no van más de 1 hora. Entonces, por ejemplo, natación tiene la particularidad de que es un deporte que compite por etapas. O sea, usted puede estar 5 o 7 días en una competencia. ¿No? Y de repente es un atleta que hace muchas pruebas, de repente hace los 50 metros libres, 200 metros combinados. Bueno, creo que en la prueba más larga que tiene natación a nivel de piscina son 1500, que bueno, pues eso se puede hacer en menos depende del atleta, ¿no? Pero si es un atleta de alto rendimiento, puede hacerla en menos de 15 minutos perfectamente. Entonces, en esos casos no es necesaria la hidratación. De hecho, natación no te permite hidratarse, o sea, no te permite. Y por el tiempo corto de actividad que se hace, pues no es necesario como tal, al menos que fuese, por ejemplo, en el caso de aguas abiertas. ¿Verdad? Ahí sí, el tema de la hidratación sí es un poco más como complicada, porque aparte que es un deporte que no te permite como, se puede parar, sí, pero los atletas van demasiado concentrados en llegar a la meta y además de eso tenemos el tema de la deshidratación, el sodio, ¿no? En el agua, en el mar. Pero bueno, estos atletas cuando son competiciones muy largas, sí tienen protocolos de hidratación. De hecho, tienen un equipo que los va siguiendo durante el agua, tienen un apoyo. Algunos pueden beber y de repente algunos pueden, no sé, muy rápidamente se les puede pasar algo de alimentación. Pero bueno, no es como muy común ver en la natación hidratación. Ya en atleta, en carrera, por ejemplo, en una triatlón, en un ciclismo, pues son deportes que se prestan realmente para hidratar. Hay puestos de hidratación. Ni ¿Verdad? Pero antes ni después. ¿cómo dice? O sea, al principio, o sea, antes no se puede tomar agua. Claro, si es natación, sí, tiene que estar el atleta previo. O sea, lo más Ok, recomendable es que si el atleta no se puede hidratar durante la competencia, llegue completamente hidratado. O sea, que ok. la hidratación sea asegurada previo a la competencia. No, pero como le comento, en natación, pues solamente aguas abiertas, de que permite como que se hagan muchas horas. De lo contrario, es muy rápido. Las pruebas se salen muy fácil. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, aporte en la clase? Hola Fanny, adelante con gusto. Sí, buenas noches, Master, y a todos. Me quedé con una duda cuando mencionó sobre durante la competencia hay que alimentarse. ¿Eso se refiere al tema de hidratarse con las bebidas o serían otro tipo de alimentación? No, ahí sí no me quedé como con duda. Pues fíjese que eso depende. Si usted va a decidir hidratar con una vida deportiva, usted está aportando líquido, evidentemente, y electrolitos. Pero aparte de eso, está aportando carbohidratos. Entonces, esos carbohidratos ya se cuentan como alimentación también, Ok, ¿no? listo. Si usted consume un Gatorade, por ejemplo, está aportando 30 gramos de carbohidrato. Entonces tenemos el aporte de carbohidratos y electrolitos y el agua, no la hidratación. Ahora bien, si usted decide realizar un protocolo de hidratación únicamente con electrolitos, que son unas pastillas que usted le agrega, no tienen calorías y bueno, se les agrega agua. Y aparte de eso, usted decide alimentarse con alguna barra deportiva, con alguna confitería o utiliza un gel deportivo, pues ya se contaría únicamente como comida, ¿no?
Entonces depende del Ok. tipo de alimento que usted decida utilizar cuando hace una Ah, competencia. sí, quizás ahí lo confundí con la palabra alimentarse, ya con otro término, ¿verdad? Pero sí, Sí. ahora sí ya estamos bien, Y gracias. ahorita vamos a ver la parte de carbohidratos, que creo que nos quedó pendiente carbohidratos y nos quedaron pendiente creo que como 15 diapositivas y ahí hablamos de la alimentación durante la competencia que tiene que tener un atleta cuando va a competir, ¿no? Eso de alimentarse es fundamental. Listo. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Si gustan, nos vamos a receso ahorita. Nos vamos a unos 10, 15 minutos de receso para que puedan cenar. Buen provecho si van a comer ahorita. Y regresamos a las 7:15 y continuamos con la parte de carbohidratos que quedó pendiente, que es carbohidratos durante la competencia. ¿Ok? Entonces, buen provecho.
Bien, vamos a continuar con la clase. Buen provecho. Si siguen comiendo o si ya comieron. Y voy a compartir pantalla. Nos quedamos por, ya les muestro por dónde nos quedamos. Aquí está. Creo que nos quedamos por acá. Habíamos visto la alimentación previo al ejercicio. Hablamos de la importancia de comer previo, no antes de practicar cualquier tipo de actividad física. Hablamos de que eso puede evitar que haya una caída transitoria de glucosa plasmática cuando comenzamos a hacer actividad física, ¿no? Puede ser que las reservas de carbohidrato a nivel hepático estén cargadas, pero recuerden que quien mantiene constante la glucosa en sangre no es el músculo realmente, ¿no? Esa glucosa una vez que entra al músculo, no es como que va a salir por la sangre otra vez y va a mantener constante, ¿no? La glucosa, no en sangre. No, no funciona así, sino que una vez que está adentro, esa glucosa tiene que ser utilizada como fuente de energía. La glucosa a nivel intramuscular no tiene la capacidad de evitar una hipoglicemia. Entonces, la importancia de comer previo al entrenamiento, aunque mis reservas de carbohidratos estén saturadas, es muy importante, ¿no? Para evitar esa caída de glucosa plasmática que se vincula a hipoglicemias. Además de eso, la oxidación de carbohidratos, ¿no? Si las reservas de glucógeno están saturadas, hay una disponibilidad bastante alta, ¿no? De que se oxiden carbohidratos. Y se reduce la movilización de los ácidos grasos, ¿no? Que no queremos. Realmente no andamos buscando que los ácidos grasos sean nuestra fuente de combustible. Eso de repente si queremos nosotros mejorar la composición corporal, yo les comentaba en la clase ayer que en otros países que tienen centros de alto rendimiento, hacen esto. Los entrenadores suelen enviar a los atletas a competiciones largas para moldear la composición corporal del atleta, ¿no? Y lo hacen a propósito, los mandan a un triatlón y únicamente los atletas, bueno, van a eso, ¿no? A utilizar la grasa como fuente de combustible. En una competencia importante no queremos eso. No queremos eso, no nos interesa esto, que las grasas se oxiden. O sea, sí pasa que bueno, pero no es nuestro. ¿Por qué? Porque el aporte de las grasas es muy lento. Ya ustedes vieron que para que los ácidos grasos salgan de la célula, hay que pasar por una cantidad enorme de pasos. Son como 5 pasos que el adipocito tiene, el ácido graso tiene que pasar, ¿no? Para que se pueda usar como fuente de combustible. Y no nos sirve eso, no nos sirve. Necesitamos energía inmediata. Y la única forma de hacerlo es a través de los carbohidratos. Ustedes recuerdan cuando la célula tenía glucógeno adentro, ¿no? Si recuerdan que ese glucógeno, una vez que está dentro de la célula, a través de diferentes enzimas que son las encargadas de que ese glucógeno se degrade, se obtiene energía inmediata, ¿no? Entonces, la producción de energía a partir de carbohidratos es rápida y es lo que andamos buscando. Y nos quedamos por acá, ya me acordé. Solo déjenme que, ay, no sé por qué, pero necesito que esta barra se me quite. No sé por qué no se, no se quita. Ok, ahí está. Y bueno, pues aquí tenemos los alimentos que no hay que comer previo a la competencia. Y tenemos acá, sobre todo para evitar molestias gastrointestinales. Hablamos hace poco del intestino del atleta, dijimos que tiene un intestino permeable. Esto se debe a diferentes factores, desde estrés, entrenamientos en climas calientes pueden comprometer la permeabilidad intestinal, ¿no? Entonces ya tenemos el tema del intestino, ¿no? Ya tenemos un atleta que está predispuesto a tener malestares e intolerancias en la competencia, ¿no? Entonces hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Entonces se recomienda que no se ingieran realmente alimentos ricos en grasas, ¿no? Porque eso retrasa el vaciado gástrico y no queremos eso, queremos que los carbohidratos que se ingirieron lleguen rápidamente a la célula y que se puedan utilizar o aprovechar de forma inmediata. El exceso de fibra también, ¿no? Si tenemos alimentos que tienen fibra, todo eso pues va a generar también que el vacío gástrico sea lento. Además de eso, tenemos un riesgo excesivo de que el atleta tenga gases, tenga diarrea o simplemente un malestar estomacal. Azúcares simples en exceso, justo antes de comenzar, ¿no? En exceso se puede producir una hipoglicemia
reactiva, ¿no? En exceso puede ser que los niveles de glucosa suban demasiado alto, pero también puede ser que bajen, ¿no? Entonces no queremos realmente eso. En cantidades excesivas, ¿no? Por eso es muy importante la cantidad de carbohidratos. Realmente sí hay que respetar la cantidad de carbohidratos que se consume. Nada en exceso funciona bien. Entonces, hay que respetar el tema de cargar una semana previo a la competencia, utilizando un protocolo de supercompensación que tiene como objetivo realmente abastecer las reservas de carbohidratos que están a nivel intramuscular, pero también es muy importante el consumo de carbohidratos previo a la competencia. No alimentos que son muy condimentados o picantes, ¿no? Eso pues aumenta el riesgo de irrigación gástrica. Productos nuevos o no probados no nos sirve, no podemos improvisar. No podemos ir a la competencia y vamos a ir a probar un gel nuevo que salió. No, una bebida nueva que salió, la voy a probar justo en la competencia. Eso no funciona así. El atleta tiene que entrenar su digestión. Tiene que practicar o simular las condiciones de la competencia. No puede improvisar, ¿no? Entonces tenemos un riesgo de que el atleta tenga intolerancias o de repente el atleta tiene algún tipo de reacción y es una reacción inesperada. Además de eso, el alcohol. El alcohol y el deporte no tienen nada que ver. Yo siempre he dicho que no sé qué hace una competencia de running patrocinada por una marca de alcohol. O sea, realmente no hay explicación para esto. Ni hay tampoco un consumo em, recomendado de alcohol, porque no existe. O sea, creo que para mí un doctor que te dice que puedes consumir de forma moderada alcohol, para mí no es una persona confiable, ¿no? Porque no existe ninguna recomendación. Si ustedes buscan, no existen guías, no existen de la cantidad correcta de alcohol, no existe porque es un tóxico por donde sea que lo mires. El alcohol realmente no tiene ningún tipo de beneficio. Creo que es cuestión personal que cada quien lo consuma, ¿no? Hay gente que no consume alcohol, hay gente que sí consume alcohol, lo hace, pero bueno, en el deporte no tiene absolutamente nada que ver, ni hay vinculación siquiera, ¿no? De que el alcohol puede mejorar la hidratación. Antes se pensaba que el alcohol podía favorecer la hidratación o podía reabastecer las reservas de glucógeno que han sido depletadas porque contenían carbohidratos, ¿no? Pero eso ya está bastante bien documentado, la ciencia lo ha demostrado que el alcohol retrasa la recuperación del atleta. Además de eso, inhibe las vías anabólicas de señalización que están relacionadas con la mTOR, ¿no? Que es la síntesis proteica muscular. Entonces, bueno, hasta el momento el alcohol realmente no tiene ningún vínculo con el deporte ni con la salud, al contrario, ¿no? Y el exceso de cafeína, que también puede ser que pueda producir una ligera deshidratación, que es ligera nerviosismo, ¿no? Sobre todo cuando se consume en cantidades excesivas. Yo pienso que la cafeína, al igual que las drogas, se tienen que consumir o, al igual que los fármacos, se tienen que dar, no con una recomendación por kilo, siempre, ¿no? Porque tiene efectos muy parecidos a los de drogas, ¿no? Ese estado de alerta, esa sensación de euforia, de alegría momentánea cuando se consume en exceso puede ser potencialmente mortal. De hecho, hay gente que muere, ha muerto. En España, por ejemplo, o pasó el caso de alguien que compró una cafeína, que compró cafeína, anhidra, pero la compró en polvo. Entonces, en polvo, pues es muy difícil dosificar la cafeína y se la echó a una bebida deportiva como un preentreno. Y bueno, pues no se percató ni supo siquiera cómo dosificar la dosis de cafeína por kilo de peso, ni tenía ni idea de cuánta cafeína estaba ingiriendo y murió. O sea, 10 15 minutos son suficientes para que la cafeína pueda penetrar la sangre, ¿no? Y pues después de eso puede ser potencialmente mortal si no se trata a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya han ocurrido muchos casos de personas que consumen cafeína en exceso y en efecto, ¿no? Puede matarte. Hay que tenerle mucho respeto a la cafeína. Parece inofensiva, ¿no? Pero sí hay que tenerle mucho respeto a ese producto que se encuentra la están agregando en proteínas. Hizo proteínas con cafeína. Impresionante. Antes no existían estas cosas, ¿no? Pero cada vez existen más cosas. Y bueno, pues le toca ver muchas cosas en el tema de la suplementación. Y hay proteínas con cafeína, ¿no? Creo que son como 200 miligramos de cafeína que tiene cada scoop de proteína. La estaba viendo, lo vi de una marca y esa cafeína, esa proteína, perdón, se vende
como una proteína para perder peso, no porque contiene cafeína, extracto de té verde. La cafeína tiene la particularidad como que no altera el sabor de un producto, no, bueno, tiene sabor. Entonces ahora se la están agregando la proteína y creo que son 200 miligramos de cafeína por scoop. Imagínate que yo me compre un tarro de proteína y yo no me percate que tiene cafeína el producto y me tome dos scoops, no, dos porciones de proteína, ¿no? Que son equivalente a unos 50 gramos de proteína y me estoy consumiendo 400 miligramos de cafeína. Yo, por ejemplo, peso solamente 50 kilos, creo que son como 106 libras al vez. Imagínense, me puede matar. Una dosis de 400 miligramos para mí puede ser potencialmente mortal o me lleva al médico, dependiendo de qué tanta sea mi tolerancia a la cafeína. Entonces, bueno, hay de todo ahora en el tema de la suplementación. No, imagínate proteína con cafeína, es un peligro. Los requerimientos de carbohidratos durante la competencia. Esto es muy importante, ¿no? El tema de los carbohidratos, ¿no? Que tiene que comer el atleta, ¿no? La ingesta de carbohidratos durante se hace actividad física, sobre todo ejercicios de resistencia, realmente tiene beneficios claros, ¿no? Porque ayuda a que el atleta tenga una disponibilidad energética y además de eso retrasa la fatiga. Y los principales mecanismos son, aquí vemos que los carbohidratos durante la competencia hace que la glucosa en sangre se mantenga estable. No queremos un atleta hipoglicémico. Ya hemos hablado que el hígado tiene una capacidad de reservar glucógeno limitada, más o menos unos 80 gramos de glucógeno, en comparación al músculo, que puede llegar a reservar hasta 900 gramos. Eso depende también de la cantidad de músculo que yo tenga, ¿no? Por eso dijimos que si tenemos a alguien que tiene prediabetes o está desarrollando, ¿no? O diabetes de repente, ¿no? Vamos a mandarlo a hacer actividades de fuerza. No, porque está bastante bien documentado que hay mayor translocación de GLUT4, que es un transportador que hace que la glucosa entre más y se pueda utilizar la glucosa como fuente de combustible, ¿no? Y no ande como saturando los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, necesitamos que mi atleta tenga sus niveles de glucosa en sangre estables. No quiero que mi atleta tenga hipolicemias, que se maree, que se fatigue y que finalmente se tenga que recuperar, retirar de la competencia. De repente es un atleta que ha estado compitiendo o entrenando por 4 años. Imagínate un atleta olímpico que tiene 4 años entrenando para una competición y que tenga que retirarse porque ese día no se alimentó correctamente, ¿no? Y tuvo una hipolicemia. Entonces, puede marcar un antes y un después. Favorece también altos niveles de oxidación de carbohidratos, ¿no? Que queremos realmente que haya una cantidad enorme de carbohidratos para que los carbohidratos sean biodisponibles, ¿no? Sobre todo si hacemos actividades intensas o actividades sostenidas. Además de eso, ahorramos glucógeno hepático, ¿no? Si estamos a nivel hepático y muscular, porque si estamos consumiendo carbohidratos intra o durante la competencia, los niveles o las reservas de glucógeno que están a nivel hepático, que están guardadas, y las reservas a nivel muscular, que están guardadas, pues no se van a depletar, no se van a gastar. Son como nuestra fuente de combustible, ¿no? Estamos dándole constantemente al cuerpo combustible, en este caso carbohidratos, y vamos a evitar que esas reservas de glucógeno se depleten, ¿no? Entonces, de repente, si voy a correr, no sé, una carrera de ciclismo y voy a necesitar que durante 20 kilómetros o durante 10 kilómetros voy a hacer un cierre. Imagínate que voy compitiendo en una competencia del Tour de France y voy a, no sé, de repente ese día corrí una carrera por etapas que consistía en correr 90 kilómetros. Imagínate que esos 90 kilómetros, ya para llegar a la meta, yo voy a correr 10 kilómetros con mi contrincante y voy a correr muy fuerte, ¿no? Esos 10 kilómetros van a marcar una diferencia entre una medalla o no. Entonces, bueno, puede ser que durante 10 kilómetros yo esté peleando con mi contrincante por llegar primero, pero durante esos 10 kilómetros yo no voy a poder comer nada, ¿verdad? Porque voy a estar pensando en darle duro, en no bajar la velocidad, en pedalear durísimo. Entonces yo no tengo ni la capacidad o la concentración que necesito para comer. De hecho, comer en ese momento no es importante. No, porque yo estoy peleando una medalla, un trofeo. Entonces, bueno, esos 10 kilómetros que yo voy a correr a toda la velocidad y voy a tener un esfuerzo intenso y sostenido, la reserva de carbohidrato
no, que yo tengo a nivel intramuscular son las que me van a permitir acabar esa actividad a una intensidad alta, porque no voy a poderme alimentar. O sea, esos 10 kilómetros que voy a estar pedaleando duro para poder ganarme una medalla, no voy a poder comer nada. Entonces, por eso es sumamente importante, ¿no? Que se preserven las reservas de glucógeno a nivel muscular, precisamente por eso, porque puede ser que las necesitamos, ¿no? Entonces, sobre todo si tenemos actividades intensas, que no sabemos si vamos a tener que apretar la intensidad con la que estamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Consumir carbohidratos durante hacemos actividad física. Bueno, ya tenemos que mantener la glucosa estable, el ahorro del glucógeno muscular, la optimización del rendimiento físico y mental, ¿no? Si tenemos un atleta bien alimentado, tenemos una mejor concentración, coordinación, capacidad de esfuerzo. Además de eso, prevenimos la fatiga central. ¿Por qué? Porque mantenemos activas las funciones del sistema nervioso y contribuimos de forma significativa a la hidratación, no al aporte de electrolitos. Cuando los carbohidratos se consumen en bebidas deportivas, entonces ya estamos comiendo. En este caso, si usamos hidratación con carbohidratos, hay atletas que usan de repente. Yo pienso que el tema de la hidratación con carbohidratos puede ser sí y no, porque es muy difícil si solamente vas a hidratarte con una bebida. Puede ser que tengamos una saturación de carbohidratos, ¿no? Porque de repente puede ser que yo únicamente estoy bebiendo, bebiendo y bebiendo, que realmente no está recomendado que solamente sea la hidratación, perdón, que solamente sea la recomendación a través de bebidas. ¿Por qué? Porque saturamos los transportadores. Imagínense que yo necesito durante una hora, no sé, de repente tomarme 1 litro de agua y yo me tomo 2 Gatorades y esos 2 Gatorades tienen una cantidad excesiva de fructosa. ¿Qué va a pasar? Voy a saturar mis transportadores intestinales y es probable que termine abandonando la competencia. Entonces, si usted va a hidratar con una bebida deportiva que contenga carbohidratos, hay que cuidar qué cantidad va a consumir. No, porque de lo contrario, realmente puedes sabotear tu competencia y hacer que te retires. Entonces, la alimentación se planifica y es algo estratégico, ¿no? De repente, no sé, voy a obtener unos 60 gramos de carbohidratos a partir de alimentación y los otros 30 los voy a obtener a través de una bebida deportiva, que aparte de hidratación, me está aportando electrolitos. Entonces, bueno, esto se hace con un nutricionista, obviamente deportivo que sepa del tema y que haga una correcta planificación de la alimentación durante una competencia, además si es una competencia importante, ¿no? Entonces, ya hablamos de que hay carbohidratos con múltiples transportadores, ¿no? Entonces, de hecho, hay proteínas. Estas proteínas son las encargadas de llevar a cabo, ¿no? El transporte de esos carbohidratos a nivel intestinal. ¿Qué pasa cuando ya el transportador se saturó? No, mi capacidad de transporte. Yo les ponía el ejemplo de un barco, ¿no? Si mandamos muchos barcos a rescatar a una tripulación que ha tenido, no sé, que se está hundiendo en el fondo del mar, entonces cada bote va a tener una capacidad de transporte limitada. Lo mismo pasa con estas proteínas, una capacidad limitada de transportar carbohidratos al intestino. Entonces, aquí tenemos el concepto de los múltiples carbohidratos que ahí les decía, por ejemplo, la glucosa tiene una capacidad de transporte de 60 gramos por hora, esa es dependiente de SLT1 y es dependiente de sodio. Esa es la proteína encargada de transportar glucosa y galactosa, que es completamente dependiente del sodio. A diferencia de la fructosa, que la fructosa tiene una proteína llamada GLUT5 que es independiente del sodio, ¿ok? Y la capacidad de transportarse fructosa es de 30 gramos por hora. Ahí enjuague bucal. Yo les comentaba que diversos estudios plantearon la hipótesis de que el sistema nervioso central era detectar la presencia de carbohidratos a través de esos receptores en boca, ¿no? Y eso provocaba en el atleta una sensación de bienestar y estimulación. Esto se demostró en los laboratorios de fisiología, específicamente con los ciclistas. ¿No? Entonces se miraba en las tomografías de que el cerebro no se iluminaba, esas regiones cerebrales se iluminaban cuando el atleta consumía algún tipo de bebida dulce, ¿no? Entonces, el fenómeno consistía únicamente en que el atleta enjuagara su boca con una solución de carbohidratos y después escupía. No, eso mejoraba el rendimiento deportivo. Por ejemplo, el caso de los futbolistas. Si van a jugar 45 minutos, no necesitan comer. ¿Verdad? Aquí yo sé que está Irving, entonces, bueno, no les dé de comer Irving
a los futbolistas. No, porque si son 45 minutos, no necesitan comer. Entonces, bueno, usted puede darles enjuagues bucales con carbohidratos y que ellos escupan la bebida. No necesitan alimentarse. Si ellos llegaron alimentados correctamente al partido, si cumplieron con el protocolo no de una correcta alimentación previo al partido, y si tuvieron una buena alimentación unas horas previo al partido, no es necesario que se alimenten. ¿No? Eso puede producir pérdida de tiempo, es innecesario, ¿no? Es pérdida de tiempo, quizás de dinero que el atleta esté como comiendo. Solo son 45 minutos. El atleta es probable que tenga sus reservas de glucógeno llenas y pueda trabajar a expensas de eso, sin problema, ¿no? Entonces podemos probar con juegos bucales perfectamente, ¿no? Y eso puede aumentar el rendimiento en un 2 a un 3%, que me parece que es un porcentaje significativo si estamos hablando de una medalla, ¿no? En natación, por ejemplo, los nadadores son campeones por milésimas de segundo, entonces en esos contextos un 2% es significativo, no si hablamos de una medalla. Y los índices de oxidación de carbohidratos, ahí vemos que pues varía. Vemos que la fructosa se encuentra en la miel, en las frutas, la galactosa que se puede encontrar, por ejemplo, en la remolacha azucarera, que es un tipo de, bueno, de hecho de la remolacha se pueden producir los nitratos, que son un tipo de precursores de óxido nítrico, ¿no? Que ese tipo de productos favorecen la vasodilatación. Vemos ahí la isomaltulosa, trealosa y amilosa, ¿no? Que se pueden absorber aproximadamente 0,6 gramos por minuto. Los carbohidratos de rápida absorción, vemos a la glucosa, ¿no? Que es el tipo de carbohidrato que se utiliza para ese tipo de bebidas. Todo lo que son bebidas deportivas se utilizan glucosa. La sacarosa también se utiliza, por ejemplo, la maltodextrina. La maltodextrina es un tipo de carbohidrato que yo he visto muy común en los ganadores de peso. No sé si se identifican o se han ido al store de la suplementación deportiva y ustedes han podido o han tenido la oportunidad de ver los ganadores de peso, ¿no? Que son productos que se consideran, bueno, de hecho, el Instituto Australiano del Deporte lo considera como un alimento. De hecho, se considera comida líquida. Es decir, el atleta perfectamente puede comerse o tomarse un batido de un mass gainer y se considera un plato de comida. No es necesario que el atleta coma. No son hormonas, no es veneno, nocivo, no daña el riñón, para nada. Se considera alimento líquido porque usted compra un plato de comida. De hecho, estos productos vienen fortificados con vitaminas y minerales. Y vemos ahí también que cuando hacemos, de repente mezclamos glucosa con fructosa, aumentamos la capacidad de absorber, ¿no? Unos 60 gramos por hora. Si mezclamos maltodextrina con fructosa también, aumentamos la capacidad de transporte. Y bueno, pues algunos factores que podrían limitar la oxidación de los carbohidratos tiene que ver con la velocidad del vaciado gástrico. Esto es muy importante, ¿no? Si es Hola, lo siento, se me desconectó la computadora. Yo también estoy aquí en una zona donde está lloviendo mucho y el internet está fallando. Así que sí entiendo a los que no tienen internet. No sé por dónde me quedé, creo que me quedé por acá o me quedé por acá, no sé. Sí, Creo por que ahí. sí. Ok, gracias, Steven. Bueno, pues les decía que la velocidad depende, bueno, la capacidad de utilizar carbohidratos depende mucho de diferentes factores. Número uno, la velocidad del vaciado gástrico, la eficacia en la digestión, ¿verdad? Algunos tipos de azúcares, la combinación de los azúcares depende mucho también la capacidad que tenga un atleta de absorber algo a nivel intestinal. Evidentemente, si es un atleta que ha practicado su digestión durante la competencia o durante el entrenamiento, probablemente su capacidad de absorción esté entrenada. La retención hepática de carbohidratos, ¿no? De repente puede ser que un atleta realizó un protocolo de supercompensación previo a la competencia y se estuvo preparando toda una semana para llegar a la competencia con las reservas de glucógeno llenas, pero no comió el día de la competencia. No comió, o sea, no se quiso levantar a la 1 de la mañana a comer o a las 2 de la mañana a comer, le dio sueño, se durmió, no comió. Entonces es probable que sus reservas de glucógeno hepático ya estén un poco depletadas. Em,
la capacidad que tiene el músculo de captar glucosa, eso es muy importante. Ya dijimos que eso tiene mucho que ver con la capacidad de una persona, o sea, qué tan entrenado está mi músculo para producir enzimas que tienen la capacidad de comer glucosa. El ejercicio puede producir adaptaciones. Ya dijimos que pueden ser adaptaciones transitorias, pueden ser adaptaciones que perduran en el tiempo o simplemente irreversibles. No, hay gente que ustedes ven atletas, yo he conocido gente que toda su vida practicó ejercicio, toda su vida. Ustedes los miran hoy, son espectáculos, o sea, son gente que son personas que usted les mira 40 años y parecen de 30. Y se pone otra persona de 30 años al par y es alguien que nunca practicó ejercicio físico, ustedes se van a dar cuenta que es una diferencia abismal. No, la otra persona se ve envejecida, se ve cansada, se ve sin músculo, se ve débil y la otra persona se ve fuerte, se ve como 10 años menos, ¿no? Entonces, el ejercicio realmente puede producir adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de las personas que practicaron ejercicios de resistencia, como ser triatlón, maratón, ciclismo, ¿verdad? Puede ser que hayan desarrollado una cantidad de enzimas mitocondriales o que tengan una buena cantidad de enzimas perdón, de mitocondrias, ¿no? ¿Qué pasa? Esas personas tienen dificultad para aumentar de peso, no porque están acostumbrados a trabajar con los ácidos grasos. Entonces tiene un poco de lógica, ¿no? Ahí vemos estas recomendaciones, ¿verdad? Si hacemos ejercicios de sostenidos de alta intensidad que van desde 45 a 75 minutos, por ejemplo, los jugadores de la selección. Yo espero que después de Irving les pase el fax a los jugadores de la selección y ya les empecemos a dar enjuagues bucales, ¿verdad? Y empiecen a hacer enjuagues bucales en los partidos y que eso les ayude, ¿no? Porque aumentaría el rendimiento en un 2-3%, que es una cantidad significativa, ¿no? De pasar a nada a un 3% puede mejorar mucho. Podemos usar geles, podemos usar bebidas, productos deportivos, ¿no? Para que esos carbohidratos se puedan absorber, ¿no? Hay un beneficio a nivel del sistema nervioso central y más o menos es como una interacción, ¿no? El cerebro puede detectar dulce y se activan esos lóbulos del cerebro que pueden aumentar, ¿no? Esa sensación como de placer, ¿no? Y cuando hablamos de actividades de 1 a 2,5 horas de duración, puede ser con 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora. Ya las oportunidades para consumir alimentos y bebidas varían según el reglamento. Lo que me preguntaba es, Steven, ¿qué tantas posibilidades hay de que un nadador beba o que coma? No, en realidad el nadador si va a hacer una prueba en pruebas cortas no necesita hacerlo, pero si por lo contrario hace una prueba de aguas abiertas, las probabilidades de que el nadador coma y beba son mínimas, ¿no? Entonces son bastante pocas. Y eso influye también, ¿no? Porque no es como que se van a parar y le van a decir, mire, tome, beba, descanse, tome aire un poquito, ¿no? O sea, ahí todo el mundo está nadando muy rápido, todo el mundo quiere la medalla, están clasificando o buscan una clasificación para una competencia importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? El tipo de deporte. Hay diferentes tipos de opciones hoy en día, ¿no? La gama de productos deportivos especializados varía por completo. Y cuando hacemos ejercicios de ultra resistencia, ¿no? Si hacemos ejercicios de más de 3 horas, las recomendaciones pueden llegar de 90 gramos de carbohidratos por hora, que es una cantidad muy fuerte también. Y los carbohidratos después de la competición. Bueno, los objetivos de la nutrición post-competencia, número uno, pues es favorecer el glucógeno muscular y hepático que se ha perdido, ¿no? Que sabemos que es el principal fuente de combustible. Una vez que se ha agotado, realmente hay que reponerlo. Las probabilidades de que yo me lesione o que no me recupere más rápido después de una competición que fue extenuante, si no consumo carbohidratos son muy grandes. No sé por qué el internet está fallando demasiado. Déjenme ver acá. Pienso que estoy conectada con mis datos, pero ni aún así. No sé por qué. Bueno, entonces les decía que las probabilidades de tener una lesión o no son muy altas. Favorece la reparación y síntesis de proteínas musculares. Lo que hacen los carbohidratos es que detienen la degradación proteica. O sea, los carbohidratos no estimulan la síntesis proteica, pero sí aumentan los niveles de insulina. Una vez que los niveles de insulina están altos, se detiene la degradación proteica. La insulina evita o inhibe la degradación proteica. Además de eso, restablecer líquidos,
y electrolitos, ¿no? Si consumimos de repente después de una competencia, lo ideal sería darle al deportista no comida, no le vamos a dar comida, o sea, ningún deportista quiere comer, evidentemente, o sea, lo que le podemos dar es darle a tomar una bebida deportiva que le va a producir o que le va a aportar carbohidratos de absorción rápida, además de eso, líquido y electrolitos. Reduce la fatiga y el catabolismo, acelerando la recuperación neuromuscular y la función inmune, ¿no? Los atletas tienen altas probabilidades de verse afectados por todo lo que son infecciones, gripes, resfriados después de una competencia, ¿no? El sistema inmune se deprime por completo y hay muchas probabilidades de que mi atleta se enferme. Además de eso, prepara el cuerpo. Recordemos que el atleta gana una competencia y no se retira. O sea, no es como que, de hecho, los atletas olímpicos recogen la medalla olímpica y al día siguiente quizás descansen un día. Pero puede ser que no, puede ser que al día siguiente vuelven a la cancha, vuelven a darlo todo, todo por el todo, no se rinden, siempre ellos están entrenando, entonces necesitan que su cuerpo esté preparado para la siguiente competencia o la siguiente sesión de ejercicio. Y bueno, pues estas recomendaciones inmediatas, que son durante las primeras horas, depende mucho de la intensidad y de la duración del ejercicio, pero se recomienda que se consuma unos 5 a 12 gramos de carbohidratos por kilo de peso al día, ¿no? Eso depende de la intensidad con la que trabaje el atleta. Por ejemplo, los atletas del Tour de France reportan consumir 12 gramos de carbohidratos por kilo de peso al día. Si son atletas que practican actividades más cortas, a menor intensidad, pueden ser unos 5 a 8 gramos, dependiendo del tipo de deporte. El tipo de carbohidrato es sumamente importante, ¿no? Podríamos escoger los primeros alimentos o la primera, después de una competencia, ¿no? El primer alimento que podríamos usar pueden ser carbohidratos simples, ¿no? Queremos carbohidratos de absorción rápida. Puede ser una bebida deportiva inmediatamente después de competir o de practicar ejercicio físico intenso. Recordemos que el ejercicio puede suprimir el apetito cuando el periodo de recuperación entre una sesión y otra sea inferior a 8 horas, es decir, si el atleta entrena 3 veces al día, si entrena por la mañana, al mediodía o por la noche, hay un periodo de recuperación entre una sesión y otra de 3 horas, 4 horas. Imagínense que entreno a las 7, termino a las 9 de entrenar y luego regreso al mediodía. Tengo un periodo de recuperación de 3 horas. Entonces, si tengo un periodo de recuperación tan pequeño entre una sesión y otra, es prioridad que el atleta comience a ingerir carbohidratos tan pronto como le sea posible después del primer entrenamiento, ¿no? Para que se pueda maximizar la recuperación efectiva entre una sesión y otra. Si tenemos un periodo de recuperación más larga, de repente me corrí, no sé, ese día fui a hacer 40 kilómetros de ciclismo, ¿no? Y empecé a las 6 de la mañana y terminé a las 10 de la mañana, ¿no? De repente voy a hacer actividad física hasta el día siguiente, tengo un periodo de recuperación largo. No, son 24 horas. Es muy importante que haya un patrón de organización y un horario de comidas, ¿ok? Que sea rico en carbohidratos, que sea práctico y cómodo para la situación del atleta. Los carbohidratos con índice glicémico alto, no, obviamente van a proporcionar una fuente de carbohidratos que es disponible para que se pueda sintetizar glucógeno muscular. No vamos a darle un pan integral, por ejemplo, a un atleta que viene de correr 10 kilómetros o 20 kilómetros. No, vamos a buscar carbohidratos de índice glicémico moderado o alto, ¿ok? La ingesta adecuada de energía es sumamente importante para que se pueda dar la recuperación óptima de glucógeno. Y recordemos que los objetivos siempre de la ingesta de carbohidratos se basan en la masa corporal y en la carga de ejercicio. ¿Ok? Cuando la ingesta de carbohidratos es baja, para reabastecer combustible, le podemos agregar proteínas. ¿Ok? Las proteínas, aviso que cuando mezclamos carbohidratos y proteínas, nosotros estamos favoreciendo un ambiente anabólico. No, porque las proteínas aumentan la síntesis proteica y los carbohidratos inhiben la degradación proteica. Entonces, como que se favorece un ambiente hormonal correcto para que realmente se pueda producir el reabastecimiento de glucógeno. Existen pequeñas diferencias en el almacenamiento de glucógeno a lo largo del ciclo menstrual. De hecho, las mujeres pueden almacenar glucógeno tan eficazmente como lo hacen los hombres si consumen suficientes carbohidratos y energía. Sin embargo, pues en las mujeres, sobre todo si son atletas que se cuidan mucho, en las atletas mujeres hay muchas probabilidades de tener trastorno de alimentación y está bastante bien documentado que muchas de ellas no logran cumplir con la cuota de energía al día precisamente por eso, ¿no?
por el aumento de peso. Daniel levantó la manito, adelante. Sí, Master, tenía una pregunta. Más que todo, quiero saber si hay como una distribución en relación a carbohidratos, proteínas, si digamos, si serían 6 gramos de carbohidratos por tantos gramos de proteína para lograr nutrir de manera adecuada al atleta. Fíjese que no existe como una distribución tal cual de tantos carbohidratos por tantos de proteínas. Existen, pero de forma aislada, o sea, tantas recomendaciones de carbohidrato y tantas recomendaciones de proteína. Pero así como de forma en conjunta, como para favorecer la recuperación del músculo, como que no existe. Porque eso depende mucho también. Recuerde que el aporte de proteína depende mucho del peso de la persona y de igual forma los carbohidratos, ¿no? La intensidad, el tipo de ejercicio que se practica, entonces como que no se puede hacer algo generalizado, ¿ok? Alguien tiene el micrófono encendido, no sé quién es. Era Irving, qué barbaridad, Irving. Hola, hola. No sé qué pasa que está activando esto. Se le enciende el micrófono, Sí, sí, sí. Disculpen. no se preocupe. Bueno, tiene la mano levantada, Lid, adelante. Sí, buenas noches. Una consultita, como estamos hablando de esto de los carbohidratos, cuando es una persona que se está cuidando para participar en el fitness y tiene que consumir la misma cantidad de carbohidratos después de que ha ejercitado, o este tipo de personas tiene que cuidar su grasa corporal, porque he visto que se cuidan al extremo para que se le noten los músculos. Usted me está hablando del consumo de carbohidratos después de la competencia, ¿o cómo? No, diariamente, después de que la persona ejercita fuertemente. Para una persona que se está preparando para una competencia, dice usted, Más que todo para que exhiben sus cuerpos en el fitness, el culturismo. culturismo, que quieren que se les noten los músculos, la ingesta de carbohidratos es mínima o se mantiene. Dice que eso depende. Los turistas, en realidad, ellos necesitan consumir grandes cantidades de carbohidratos y van a tener, por ejemplo, un proceso de aumento de masa muscular. O sea, realmente lo consumen grandes cantidades de carbohidratos en exceso. O sea, usted ve un culturista que quiere aumentar masa muscular o peso, y usted va a ver que comen cantidades exageradas de carbohidratos, de proteína también, ¿no? Una vez que el atleta, es que los culturistas son personas muy disciplinadas, yo las admiro mucho, porque si bien es cierto, no es un deporte olímpico, ellos son como muy como disciplinados con la alimentación. O sea, ellos pasan por procesos de aumento de masa muscular, aumentan de peso, aumentan de masa muscular, pero después depletan sus reservas de grasa corporal. Entonces, lo hacen como por etapas, no es como que de una vez. Aumentan mucho de peso, aumentan mucho de masa muscular y luego comienzan a disminuir de forma paulatina el aporte de carbohidratos y siempre conservan altas las cantidades de proteína. Unos días previos a la competencia, siempre siguen consumiendo carbohidratos, siempre, ¿no? Porque necesitan carbohidratos para producir energía, pero casi los días cercanos a la competencia van disminuyendo por completo el consumo de carbohidratos. Recuerde que los carbohidratos pueden retener agua, hasta 3 ml por gramo. Entonces, de repente llegar a consumir muchos carbohidratos previo a la competencia en un deporte estético, en donde se tienen que notar los cortes musculares, no es como la mejor idea. Entonces, van reduciendo de forma paulatina el contenido de carbohidratos hasta llegar a un punto, y yo conocí algunos que no comen nada de carbohidratos unos días previos a la competencia para que los músculos se vean depletados. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta, comentario? Adelante, Franklin. Sí, buenas noches, Master. Fíjese que yo tenía una pregunta sobre el tomate antes de ingerirlo, perdón, ingerirlo antes de alguna actividad física. Porque ¿El a qué? mí me Disculpe, el habían tomate. El tomate, tomate. correcto. Y, El tomate. eh, Cuénteme eso del tomate. bien, una vez, bueno, un licenciado nos dice, bueno, nos comentaba de que los alimentos, si ustedes bien se fijan en la semilla bueno, ¿cómo se llama? La nuez tiene forma o como del cerebro.
Entonces algunos alimentos tienen forma de cuerpo, eh, como el frijol tiene forma, creo que de los riñones. Entonces, Ajá. el licenciado nos decía que antes de hacer una actividad física o a un partido, que es bueno consumir tomate con sal 30, 40 minutos antes, porque Ujú. supuestamente como que le alarga la resistencia o tiene más capacidad para aguantar los 90 minutos, por ejemplo, de un futbolista. Pues fíjese Y que eso prácticamente. Ajá, continúe. dígame. No, 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 le digo, bueno, si vos desde el punto de vista de sí, siendo realista, pues el tomate, un tomate lo que puede aportar de calorías es muy insignificante. Quizás unas 50 calorías, dependiendo del tamaño del tomate. Y quizás la sal por el tema de los electrolitos, el sodio. Pero realmente no es como que va a ser un superalimento que tenga poderes mágicos como para que le ayude realmente a acabar una competencia. Es muy bajo en carbohidratos y muy bajo en calorías. Incapaz de ayudar a un atleta a sostener un ejercicio prolongado durante mucho tiempo. Entonces, realmente como que son cositas como que la gente dice, ¿verdad? Eso es muy común, ¿no? Como mitos, historias, cuentos de que eso funciona, pero realmente no. Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, pues creo que no tendría un aporte significativo de carbohidrato y por ende no sería una buena opción antes de una competencia, ¿verdad? Al igual nos comentaba él sobre la bebida, en vez de como hacer una limonada, pero en vez de echarle azúcar, echarle sal. Entonces, Sí, o sea, no sé, siempre tenía esa duda. usted lo puede hacer perfectamente, pero los carbohidratos se necesitan. Yo he escuchado a mucha gente hablar mal de las bebidas deportivas y decir que son malísimas, que son, o sea, evidentemente son personas que no desconocen el tema. O sea, las bebidas deportivas sí funcionan si usted las sabe usar en un contexto adecuado, ¿verdad? Pero usted no puede venir a sustituir, por ejemplo, con limón y sal una bebida deportiva, ¿verdad? Porque la fórmula de la bebida deportiva fue creada en un laboratorio, tiene una concentración específica de sodio, una concentración específica de potasio y de cloro. O sea, todo está medido, todo está medido, la cantidad de glucosa, todo. Entonces, obviamente, si lo ves desde ese punto, evidentemente es mejor una bebida deportiva. ¿Verdad? Máster, me gustaría hacer una intervención ahí Adelante, eh, adelante, con gusto. con, bueno, la poca experiencia que tengo. Sí les puedo mencionar que ha evolucionado mucho, ¿verdad? Ha evolucionado mucho y en este momento en un partido profesional de fútbol no vamos a crear una bebida. Las bebidas isotónicas, pues ya hay una gran variedad en el mercado porque unos gramos de más o de menos pueden afectarnos, ¿verdad? Pueden Claro, afectarnos. Sí, sabemos que hay, hay laboratorios 100% para crear sueros para jugadores, para deportistas. En su claro, caso, pues si queremos buscar sodio, ya existen las pastillas de sal. claro, Existen los geles que se toman más o menos 40 minutos antes de un partido. También tenemos suero, que es alto en sodio. Entonces, hay múltiples herramientas en el mercado que no son tan caras. Una vez conocemos de cada una y sabemos leer la etiqueta, como por decirlo así, pues las podemos comprar porque hay sueros desde los muy económicos altos en sodio, que sería para un claro, poquito, darle un poquito más de retención y prolongar el electrolito en el cuerpo, ¿verdad? Al momento de sudar, que es lo que generalmente se busca. Y realmente la alimentación, pues como lo ha venido hablando durante toda la charla, cuando hay una buena alimentación para un partido de 90 minutos, ahí es donde se hacen lo que yo le mencionaba la vez pasada, las barras nutricionales, que es una mesa con una serie de alimentos, pero en esa pueden haber geles, gomitas, pastillas de sal y algunas bebidas y snack, pero muy pequeños, pero realmente básicamente para la ansiedad, porque el atleta está preparado para el día de la competencia, porque uno hace un superávit calórico básicamente cuando va a una competencia corta. Entonces ya cuando sí, llego ahí, pues yo ya todo se compensa con lo que hemos venido logrando, ¿verdad? claro. Ahí los vamos a ver a sus jugadores haciendo enjuagues, entonces, ya lo hacen. Y es que a veces depende, porque hay muchos deportistas, por ejemplo, hay deportistas que son resistentes a los geles, por ejemplo. Hay deportistas que es resistente a las pastillas de sal.
Hay otros que ya vienen con otra cultura, que ya vengan de Europa o de Estados Unidos, que ya sí ellos traen sus propios requerimientos, solo se lo hacen saber a uno y ya lo hacen. Ah, ok. Sí, yo los he visto mucho a los jugadores de alto rendimiento, a los futbolistas de otros países como el Barça, el Real Madrid, que lo hacen mucho, o sea, los jugadores lo hacen mucho, los futbolistas, es como muy típico ver a los futbolistas hacer enjuagues bucales. Y la mayoría lo hace, los de alto rendimiento. Entonces, muy bien, excelente. ¿Alguien te levantó la mano? Rocío, adelante, Rocío. Buenas noches, Master, ¿cómo está? Hola, buenas Eh, noches. con respecto a las bebidas deportivas, yo era esa persona que creo que confundimos bastante lo que usted dice. O sea, no es lo mismo un Gatorade que una Red Bull, una Monster, etcétera. Entonces, y yo era esa persona que decía como no, que cuando hay pacientes con diarrea, etcétera, etcétera, lo mejor es agua, solo agua. Ujú. Entonces, yo cuando, la verdad es que quien a mí me cambia, como se puede decir, el chip, además de que a mí siempre me ha gustado esto, fue la endocrinóloga de mi papá. Mi papá es un hombre de 57 años que lleva siendo diabético más de 30 años. Fue diagnosticado a los 27 y es atleta. Siempre lo ha Ujú. sido, compitió de joven y ella, la endocrinóloga, fue quien le agregó varios suplementos a él. Le agregó vitamina D3, le agregó Omacor, etcétera. Y ahí fue donde yo dije como ningún médico, literalmente ningún otro médico que yo conocía hacía eso. Ahí fue cuando yo me inscribí a su curso de suplementos, que es buenísimo, 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 que literalmente Gracias, ha cambiado la vida de mía y de mis pacientes. gracias, gracias. Y también ella incluso me dijo, porque yo padezco, cuando me estaba haciendo la evaluación para ver, porque ya tengo 32 años, yo ya estoy arriba de la edad donde mi papá lo diagnostica, ella me hace todos los exámenes y me dice alguna enfermedad, etcétera. Entonces yo le dije, yo padezco de crisis de migraña y mi detonante es el posturno y el ayuno. Entonces ella me dijo, te doy un tip. Tomate, me dice que tomas en las guardias y yo le dije usualmente, porque yo soy adicta a la Coca Cero, usualmente Mm, Coca-Cola cero. Entonces me dijo, no, porque vas a hacer una retención. Me dice, paso, tenés una retención por no haber dormido, vas a hacer más retención. En vez, cambialo, me dice, y te tomas un Gatorade. Y yo, porque ahí van los electrolitos, ahí va el sodio que ocupás, me dijo, ahí va todo, todo lo que ocupás para compensar todas las pérdidas que se tienen en una guardia de 12 a 24 horas. Y no uno, me dijo, sino que cada vez, recordemos que la sed es el último síntoma de la deshidratación, entonces cada vez que comas, etcétera, estate tomando y no te va a pasar nada, no vas a engordar, no te preocupes. Y yo como un Gatorade. Y la verdad es que ha funcionado, o sea, ha funcionado perfecto y hay toda una ciencia atrás de ese tip, como ella le dijo. claro, siempre con respeto a las bebidas, ¿verdad? Porque son altas en azúcares. Siempre, siempre con cuidado, más que todo por el tema de la glucosa, ¿verdad? Sobre todo el Gatorade, que son como 30 gramos ¿cómo se llama? De glucosa por hora, ¿verdad? Pero excelente, gracias, Rocío. ¿Alguien más tiene algún comentario o aporte? Si no, pues yo voy a pasar a asistencia. Bueno, pues voy diciendo su nombre y usted me dice presente. ¿Está Abigail por acá? Abigail Canales. ¿Está Adriana Paredes? Presente, Master. ¿Está Alfredo Zamora? Buenas noches, presente. ¿Está Ángel Posadas? Presente, Master. Ok. ¿Está Carlos Velázquez? Presente, buenas noches. ¿Cindy López? Presente. ¿Está Daniel Flores? Presente. Sí. ¿Daniela Domínguez? Presente, Master, y gracias nuevamente por esta clase. La verdad que se me hace sumamente corta estas 2 horas. Creo que Ay, es mucha muchísimas gracias. información y sí le agradecería que si nos pudiera compartir, no sé, como bibliografía para seguir ampliando los temas, porque yo sé que para usted es bastante difícil poder abarcar todo, pero sí se lo agradezco mucho y aunque no le haga preguntas ni nada, pero sí se sigo al pendiente. Muy amable. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted. ¿Está Dixiana por acá?
Presente. Erika López. Presente. Está Fanny Castañeda. Presente, máster. Está Fernando Vázquez. Hola, presente, máster. Listo. Está Franklin Elías por acá. Presente. Gabriela López. Ictiel, Presente, máster. Presente. ok, Buenas listo. noches. Ictiel Amador está por acá. Presente, buenas noches. Buenas noches. Irving Molina. Johnny Vázquez. Presente, máster. Presente, máster. Listo. Está José Ángeles. Sí, presente. Katia Sierra. Presente. Lauri Núñez. Presente. Está María Fernando Yuela por acá. Presente. Está María Juventina García. Más. Mercy Bonilla está por acá. Bueno, Mercy ya perdió el derecho a examen. Miriam está por acá. Miriam Castillo. También ya. Presente, más. Ok. Tiene 3 faltas, Miriam. Estado en todas y he dicho En serio, presente. qué raro. ¿Será que es que tengo 2 Miriam? Miriam González y Miriam Castillo. Miriam González aquí. Miriam Castillo, todas he dicho presente. Incluso ayer escribí porque en el podía, cada vez de que alguien preguntaba, esa parte no escuchaba, pero sí le escuchaba a usted. Entonces yo pregunté ahí que tenía problemas, que no escuchaba. Pero yo Ah, ok, ayer dije ok. presente, todos estos días he dicho presente. Ok, ok. Qué raro porque sí tenía faltas. No, todas he dicho presente. Ok. Ay, ¿Está Oscar por acá? muchas gracias, buenas noches. Buenas Presente, noches. máster, buenas noches. Buenas noches. Rebeca, ¿está por acá? Presente. Rocío, sí, acabo de hablamos. Está por acá. ¿Está Rosa el Cantor? Hola. Presente, presente. Sí, presente, Rosel, ¿me escuchó? ¿verdad? Sí, Ok, listo. ¿Está Sharon por acá? Sí, hola, buenas noches, presente. Listo. ¿Está Steven? Siempre. ¿Está Tania por acá? Tania Álvarez. Presente, máster. Listo. Yailin Monge. Presente, buenas noches. ¿Está Jocelyn Hernández? Presente. ¿Y Dalí Cuello? Presente. Listo. Bueno, ya terminamos. Antes de que se desconecten, les comento que la próxima semana es el 15. O sea que yo sé que el 15 es feriado nacional. Yo lo sé perfectamente, pero se va a dar la clase. La diferencia es que la asistencia cuenta para todos. O sea, yo voy a dar la clase normal de 6 a 8 y todos tienen asistencia. Ya sea que se conecte uno o no se conecte nadie, yo voy a dar la clase porque ya está programado en el calendario y mi obligación es dar la clase. Entonces, todos tienen asistencia, se conecten o no se conecten, pero si ustedes pueden ver la grabación, si no se van a conectar, pues pueden ver la grabación después. Ahora bien, la clase de la semana que viene es suplementación. Y la verdad es un tema muy interesante, muy bonito y que no te aburre. Puedes estar perfectamente horas escuchando de suplementación y te va a encantar. Entonces, recomendación, traten de estar, porque la clase va a estar muy buena. ¿Verdad? Entonces, que tengan feliz noche, nos miramos el próximo lunes. Feliz semana. Buenas noches. Buenas noches.